día, queridos hermanos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y vamos a seguir hablando sobre la fe. Y hoy vamos a estudiar principios importantes que nos enseña Hebreos capítulo 11 y otras escrituras en diferentes partes. Y vamos a estudiar diferentes aspectos de la fe. 1. Vamos a estudiar el resultado de una vida de fe. 2. La recompensa por la fe. Y número 3. El justo por la fe vivirá. Esto es un estudio de la vida de fe en acción. Y es la vida que Dios desea para cada creyente, para usted y para mí. Y ya yo he separado en mi Biblia los versículos que vamos a hablar. Y vamos primero a Juan, capítulo 20, versículo 27, y dijo el Señor Jesucristo: entonces dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, le dijo el Señor Jesucristo. Vamos a más adelante a Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7, y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo recibiste por fe, creíste en Él, sigue andando así en Él. 7. Arraigados y solidificados en Él. No en otra cosa. Edifica, agárrate de Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Y ahora pasamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera de toda la vida. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que comienza la fe y el que la va a terminar, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué poderosa está esta palabra, mis queridos hermanos. Todo esto tiene que ver con la fe. El poder que se encuentra en la fe que Dios da. Jesucristo es el autor y Jesucristo es el consumador. Tenga eso bien presente. Jesucristo es el autor. El autor y el consumador. Él es el creador de la fe. Él es el que nos dio la fe. Y Él es el que va a terminar la fe, el que la hace y el que la termina. El poder que se encuentra en la fe que Dios da es la fe que posee
y que se pone en acción. La fe que Dios nos da a nosotros es esa fe que posee y que se pone en acción. La fe no es estática. Yo por fe me apropio de Jesús. Por fe me consagro a Jesús. Por fe creo la palabra de Dios. Por fe vivo para Dios con todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu. Estoy por fe apropiándome de los beneficios que me otorga la cruz de Jesucristo. Tengo una fe que está poseyendo, una fe que está en acción, una fe que no está estática ahí para ver que algo le caiga del cielo. No, yo me estoy moviendo, yo estoy poseyendo. Una fe pobre, una consagración pobre. Una fe grande, una consagración grande. Una fe grande, grandes pruebas. Una fe débil, pruebas débiles. Fe grande, buenas obras y así sucesivamente. O sea que la fe que Dios nos da, la fe en Jesucristo, es una fe en movimiento. Es una fe que tiene obras, como Jesús. Su fe en Dios produjo muchas obras, sanidades, liberaciones, predicaba, enseñaba. Le ordenaba a la tormenta, al viento callar, a las olas enmudecer. Su fe tenía obras. Les voy a poner un ejemplo. Y Jesús mismo nos ilustró la diferencia de obra por fe y la fe sin las obras. De momento se desató una tormenta en el mar de Galilea y solo 2 palabras fueron pronunciadas por Jesús que tenían más poder y más fuerza que los vientos que estaban causando la tormenta. Imagínense esto, qué poderoso está. Todas las palabras dichas por sus discípulos, los gritos, la desesperación, el miedo, nada cambió la situación en la que ellos se encontraban. Ellos gritaban desesperados porque hablaban sin fe. La fe de ellos no tenía obras. Entonces Jesús pronunció 2 palabras en fe y dijo, calla, enmudece. Y en otra versión dice, silencio, cálmense. Y eso fue suficiente para que hubiera una obra, para que sucediera algo. Estos fueron palabras de poder, palabras ungidas, palabras de fe. En el momento que salieron de los labios de Jesucristo, ellas instantáneamente causaron que el viento y el mar le obedecieran. Poderoso Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, y levantándose Jesucristo reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Y Jesucristo les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y hizo una pregunta poderosa que todavía la sigue haciendo a nuestras vidas. ¿Cómo no tenéis fe? Fe es creer. No tener fe es no creer. Ellos no creían que Dios los ayudaría. Y nosotros no somos muy diferentes. Cuando las cosas se ponen duras, no creemos, dudamos, tenemos miedo. Y es ahí donde debemos rebelarnos contra la incredulidad. Como le dijo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y hoy día me dice a mí, le dice a usted: no sean incrédulos, sino creyentes. Jesús siempre demostró confianza en su Padre. Él sabía que el Padre siempre lo escuchaba orar. Solo un toque y una palabra y las cosas sucedían. Los ciegos veían, los cojos andaban. Solo una palabra de Jesús y los muertos se levantaban. Los leprosos eran sanados, las vidas cambiadas. Una palabra o un toque eran poderosos en el ministerio del Señor Jesucristo. La vida de Jesús es un ejemplo de fe. Y si usted quiere conocer más sobre la fe y quiere conocer la vida de fe y quiere conocer qué es fe, estudie la vida de Jesús. Jesús es todo fe. Jesús es todo fe, todo fe. Cuando Él hablaba, las cosas sucedían, cambiaban. Y en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo desea enseñarnos el poder que hay en una fe que está viva. Hay fe viva y hay fe muerta. La fe puede comenzar viva y terminar muerta. La fe se puede edificar, crecer y fortalecer. La fe debe ser edificada en el fundamento, quien es Cristo. De lo contrario, si usted edifica su fe en otras cosas, será una fe que Dios no honra, ni reconoce, ni que Dios va a alimentar. La fe tiene músculos y se fortalece por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios, pero la fe se fortalece también por las pruebas. Las pruebas pulen a la fe. Las pruebas nos pulen para que tengamos más fe. Alabado sea su nombre. Entonces, si las pruebas pulen la fe y nos fortalecen, las pruebas no son malas, son buenas. Miren, el rey Saúl comenzó bien y terminó mal. El profeta Balaam comenzó bien y terminó mal. Caín tenía fe
pero fe incorrecta. No rectificó cuando Dios lo amonestó y terminó mal. Judas tenía fe en Cristo, pero se desvió del camino de la cruz y terminó mal. O sea que en el mundo, en las religiones, en los sistemas económicos, en la iglesia, hay mucha fe. El problema no es falta de fe, al contrario, hay demasiada fe en el mundo y en la iglesia. El problema está, ¿dónde está nuestra fe? Y si esa fe está dando frutos de justicia, ¿dónde está su fe? ¿En usted? ¿En su fuerza de voluntad? ¿En sus dones? ¿En sus talentos? ¿En el dinero? ¿En su sabiduría y astucia? ¿En el gobierno? ¿Dónde está su fe? ¿En los santos ya muertos? ¿En el Papa o en San Lázaro? ¿O en la Virgencita? Si no es fe en Jesucristo y el crucificado, si no es fe en Jesucristo y lo que Él hizo allí en la cruz, es una fe que Dios no reconoce. Por eso les enseñé el texto que dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Si existe otro tipo de fe que no esté ahí, en el autor, donde tenemos que tener nuestros ojos, es una fe que no es de la Biblia. ¿Entienden, mis queridos hermanos, toda esta profundidad y sencillez de la palabra de Dios? Hebreos capítulo 11 describe variedades de fe. No que existan varios tipos de fe, pero sí hay variedades de fe. Cada persona posee un diferente tipo de fe para diferentes circunstancias. Y Dios las honra todas. Todos ellos poseían una fe viva, una fe salvadora, victoriosa, triunfante y fuerte. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. O sea, un Señor Jesucristo, una fe, el sacrificio del Calvario, un bautismo, nuestra unión con Cristo que ocurrió en el nacimiento de nuevo. Cuando la Biblia habla en diferentes lugares que somos bautizados en Cristo Jesús, como en Romanos capítulo 6, aquí en Efesios capítulo 5 y en otras citas, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo que nosotros tenemos cuando nos unimos a Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, ese es el bautismo que está hablando. Nos sumergimos en la persona de Jesucristo. Bien, pero la Biblia sí enseña que hay diferentes tipos de manifestaciones de la fe para diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Miren, hermanos, que todo esto que yo les estoy enseñando lo he aprendido estando y atravesando pruebas de fuego. Yo creo que yo he pasado por todas las pruebas que existen en este planeta. Y siempre, siempre, siempre Dios me ha sacado hacia el otro lugar.
Alabado sea su nombre. ¿Entienden? En Hebreos hay una descripción de la fe para cada necesidad y para cada faceta de nuestras vidas. Y cuando nosotros logremos atravesar y muchas veces triunfar, nos vamos a llenar de gozo por las bendiciones que serán nuestras cuando propiamente obedecemos al Señor en fe. La Biblia dice: mas el justo vivirá por fe. Está en Hebreos y en diferentes citas bíblicas, en Abacú, en Romano y en otro lado. Y también la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, hermanos, hay una gran diferencia entre una vida que está vacía y en una que está llena. Una gran diferencia. Muchos de nosotros a veces estamos como los discípulos. Simón le dijo al Señor, cuando Jesús vino a su barca temprano en la mañana, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No hay promesa más poderosa a través de la Biblia que la que nos dice Hebreos capítulo 11. La vida de estos grandes hombres y mujeres de Dios nos inspiran a todos. Nos inspiran a vivir por fe. Este capítulo nos asegura que Dios, quien honró la fe en el pasado, también honra la fe en el presente y en el mañana. Por supuesto, ni ustedes ni yo podemos compararnos con estos hombres. Ninguno de nosotros seríamos tontos en hacerlo, pero, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con ellos, también lo hará con usted, conmigo. Donde Dios encuentra fe, Dios honra la fe. No importa lo que usted sea, puede que sea un hombre famoso y poderoso o humilde, débil, sin fama ni poder, pero Dios honra la fe. Y en respuesta a la fe, Él promete manifestarse, actuar, conceder y honrar. Él ha prometido en darnos aquello por lo que estamos pidiendo, si tenemos fe. Estos santos de la fe, los cuales eran honrados por las tradiciones judías, en realidad ellos miraban hacia el futuro esperando la venida del Mesías. Y por esa fe ahí se mantenían mirando al invisible. Y cuando la obra de redención por el Mesías se llevara a cabo, eso haría que la fe de ellos ya estuviera completa. Estos santos se mantuvieron firmes, creyendo en el Redentor, lo cual tiene grande recompensa. Ellos cumplieron con la voluntad de Dios, pacientemente esperaron recibir la promesa. Estos renombrados hombres y mujeres de Dios de fe fueron ejemplos de coraje, ejemplos de
cara a cara contra la adversidad. Son ejemplos de firmeza y se fortalecían por medio de las pruebas. Léase Hebreo detenidamente varias veces, porque en Hebreo hay algo poderoso que yo les voy a enseñar a ustedes. Gloria sea su nombre, porque por ahí hay mucha gente que no sabe predicar y te dicen, todas estas gentes de Hebreo capítulo 11 recibieron todas las promesas, recibieron todo lo que Dios, lo que pidieron, fueron campeones, conquistaron, lograron. Y yo les voy a enseñar a ustedes lo que realmente es la fe. Por eso usted necesita oír todos mis estudios, porque yo hablo de todo esto. En un solo estudio yo no puedo cubrirlo todo porque es demasiado. ¿Saben ustedes lo que es una fe genuina en Cristo? ¿Saben ustedes lo que es una fe genuina en Jesucristo? Que a pesar de que todo en la vida vaya en su contra, usted sigue creyendo. ¿Saben lo que es una fe genuina? Habacuc capítulo 3, versículo de 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Nuestra fortaleza viene de Jehová, no viene del dinero, ni de las posesiones, ni de las cuestiones del mundo, sino de arriba. Así que puede faltar todo. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Ve? Eso es fe genuina, fe poderosa. Usted no pone su fe en que la higuera florezca, ni en que las vides haya frutos, ni que falte el olivo, ni que los labrados no den su mantenimiento. Usted no pone su fe en las cosas del mundo, usted no pone su fe en las provisiones que usted está recibiendo, ni en el dólar, ni en el gobierno, porque su fortaleza y mi fortaleza es de Jehová, viene de Jehová. En Cristo es que estamos seguros, seguros y seguros. Eso es más que suficiente. La fe confía en Dios en la hora más oscura y en las pruebas más agudas que usted pueda enfrentar. Y esto es bueno explicarlo, porque la fe moderna le ha dicho a la gente que ellos no tienen que pasar por pruebas ni por dificultades, que ellos van a vivir una vida de carnaval. Por eso es importante predicar esto. ¿Entienden? La fe confía en Dios
en la hora más oscura y en las pruebas más agudas. La fe espera recompensa de sus acciones y mira hacia adelante con convicción de la esperanza segura de que algún día Cristo regresará, de que algún día la promesa no se nos dará, de que algún día nos saldrá al encuentro y nos ayudará. Eso es lo que hace la fe verdadera. Nunca se rinde. La razón por la cual el profeta podía alegrarse aún en los momentos difíciles era porque Dios era su fortaleza. Pero si usted tiene su fortaleza, su confianza en el dólar, el día que el dólar caiga o le falte el dólar, usted se cae juntamente con el dólar. Miren, hermanos, hay que tener fe en Dios cuando no hay un plato de comida en la mesa. Hay que tener fe cuando tu país está en guerra y todo a tu alrededor es pura ruina. Hay que tener fe para en momentos oscuros no maldecir a Dios. La mujer de Job le dijo, cuando vio que Job lo había perdido todo, dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job mantuvo su fe. Mujer así yo no quiero. Mejor que se muera ella. ¿Por qué no dijo ella, me voy a morir? Dijo al hombre, muérete. En vez de estar ahí al lado suyo, apoyándolo, dándole ánimo, diciendo, no te preocupes, Dios es más que poderoso. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Yo les estoy dando fe con estos estudios. Y les voy a enseñar algo muy poderoso que nos enseña la palabra de Dios. Muy poderoso. Lenski escribió y dijo que Hebreos es una epístola que los lectores hebreos debían contemplar. Los hebreos cristianos estaban acobardados, frustrados y pensando en regresar al judaísmo. Y al leer esta carta, ellos podían considerar, podían ver la historia de todos estos héroes de fe del Antiguo Testamento. Si ellos abandonaban a Cristo, estarían escribiendo sus nombres en la lista de los perdedores, en la lista de los que se pierden. Por eso esta epístola de los hebreos fue muy importante para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Una vez que ellos abandonaron el judaísmo, la persecución contra ellos fue violenta. Los botaban de las sinagogas, perdían sus trabajos. Si tenían casas rentadas, los botaban de las casas. Aún familiares que no se habían convertido los botaban, le decían, no queremos estos fanáticos aquí, estás negando a tu propio pueblo, estás negando a tu propia raza. Entonces, al no tener casa, no tener trabajo, no fue fácil para ellos, la presión fue tremenda. Y entonces muchos estaban contemplando en regresar a su antigua vida, al judaísmo, a los ritos, a las leyes.
Y entonces Pablo le escribe esta epístola para enseñarles las cuestiones como son. Pablo le explica a ellos que si regresan van a perderse. Ya han aguantado, aguantaron y han aguantado, sigan aguantando hasta el final, porque si ustedes siguen aguantando y su confianza y siguen ahí confiando en Jesucristo, la recompensa es grande. ¿Entienden? Pero hay muchos que retroceden en la fe y hay otros que presionan hacia adelante en la fe. Por eso es que la Biblia nos amonesta a todos, por la palabra de Dios nos amonesta a que sigamos hacia adelante. Si usted va ahí a Hebreos capítulo 10, los últimos versículos, usted va a ver que el Espíritu Santo, antes de profundizar en Hebreos capítulo 11, Él dice ahí en los últimos versículos del capítulo 10, Él dice así de esta manera. Vamos a leer 10 del 35 adelante. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Uno, que tiene grande galardón. ¿Ves? Y en el 36 dice, porque la paciencia, ¿ves? La paciencia también es parte de la fe, os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37, porque aún un poco de tiempo y que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces salta para el 38, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Y entonces antes de finalizar el capítulo 10 le dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Usted y yo no somos de los que retroceden, sino de los que nos mantenemos, los que vamos hacia adelante, los que nos mantenemos firmes, los que tenemos confianza, los que tenemos paciencia. Esto es una vida. Esta vida de fe es una vida hasta el día que muramos, día tras día en fe, día tras día creyendo, día tras día mirando a Jesucristo. Porque la guerra que venga contra nosotros va a ser solamente para que quitamos nuestra confianza de Jesús. Una vez que usted quite su confianza de Jesús, su fe de Jesucristo, se acabó la guerra contra usted. Pero usted perderá su salvación también. Porque la salvación solo se halla en el Hijo de Dios. Entonces el diablo le mete con todo. Utiliza cualquier medio, utiliza hombres malvados que no tienen en el Espíritu Santo para que vengan contra usted y contra mí. Pero tranquilo, tranquilo. Dios es todopoderoso. Dios se ha puesto bajo su control y bajo mi control, creer o no creer. Si uno escoge no creer, entonces él es un incrédulo. Si uno escoge creer, él es un creyente. Múltiples de vías podemos escoger. Y Dios las deja a nuestra voluntad. Por eso es que cuando Él nos deja y nos observa, y cuando ve que nosotros nos empecinamos, cuando nosotros empujamos y seguimos creyendo, eso agrada a su corazón. Y nos recompensa, nos fortalece, nos anima, nos alegra. Qué poderoso es el Señor. O sea que Hebreo nos enseña que nosotros somos los que escogemos estar firmes en la fe o desmayar en la fe. La Biblia nos dice, no perdáis
pues vuestra confianza. Nosotros somos los responsables de no perder nuestra confianza. Usted es responsable. Usted es responsable de no perder su confianza. Yo soy responsable. ¿Entienden? Somos responsables. Debemos seguir la voluntad de Dios, su camino, su vía, su plan, en vez de nuestras vías, planes y caminos. Tenemos que recordar lo que dice la Biblia, que dice que somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si ya has pasado tanto y has aguantado tanto y te has mantenido firme, no es el momento para entregar, es el momento para seguir hacia adelante con más fuerzas. Entonces, esta fe genuina que nosotros poseemos no va a declarar sanidades como hechas si no es la voluntad de Dios. Aquí es donde parte de aquí es donde parte de los pentecostales han fallado. Y en vez de traer gloria, honra y honor a Dios, han desacreditado el Evangelio de Jesucristo. Los ministros modernos ridiculizan a Dios y al Evangelio con sus declaraciones y confesiones, porque ellos creen que eso se llama fe. Yo recuerdo que hubo un tiempo atrás donde si tú decías en la iglesia que tenías gripe, estabas dando una declaración de incredulidad. Y mucha gente decía, no, yo no estoy enfermo, y se estaban muriendo. Eso no es fe, eso es estupidez. Hay tanta estupidez en nuestras iglesias y los maestros no dicen nada. El ministro moderno ha desacreditado el Evangelio de Jesucristo. Lo han llenado de mentira, especulación, falsos testimonios, falsas sanidades, falsas conversiones, falsas provisiones. Todo esto son obras y acciones que no están en la voluntad de Dios. Usted, para honrar y para glorificar y para engrandecer a Dios, no tiene que mentir ni decir sandeces desde los púlpitos. Usted predique la palabra, enseñe la palabra, viva la palabra, y Dios, el Espíritu Santo, se manifestará en lo que Él quiera hacer, sanando, liberando, salvando, bautizando. Gloria sea el nombre de Jesucristo. No para provocar a Dios. No, usted no provoque a nadie. Usted viva para Dios. Viva para Jesucristo. Y Él mismo se manifestará. Porque está alegre, está contento. Porque la fe, ese tipo de fe, nos trae recompensa. Gloria sea el Señor Jesucristo. Déjame calmarme. Recuerdo cuando muchos ministros de la fe moderna profetizaban sobre el hombro del presidente Trump y le decían, ahí se veían las pantallas de televisión en todo el mundo, serás reelegido una vez más como presidente. Así dice el Señor.
y daban 1000 profecías sobre estos asuntos y se veía en la televisión por todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios porque no salió Mr. Trump? Hermanos, esto desacreditó al evangelio alrededor del mundo. La gente se burlaban, hicieron muñequitos de la gente burlándose de las profecías que se daban sobre Trump. Y después los burlones salían por todas partes haciendo burlas de las profecías que no se habían cumplido. No desacreditemos, no traigamos deshonra al Evangelio de Cristo con nuestras estupideces. Mejor quédese callado. Yo lo que creo que la gente, cuando dicen todas estas cosas, que se ve, que es obvio, para mí que le falta un tornillo en la cabeza. El Espíritu Santo trae a nuestra cabeza, a todo nuestro ser, sensatez, cordura mental, estabilidad mental. No trae locos. No nos convierte en locos, sino en gente sensatas, sabias, inteligentes, con cordura, con juicios sanos. ¿Entienden? Miren, los otros días, me estoy demorando un poquito para entrar en Hebreos, porque en Hebreos le tengo mucha información y mucha enseñanza poderosa. Me estoy demorando y no sé si se lo puedo dar en este estudio, pero si no es en este, es en el próximo. Pero yo voy a enseñar. Los otros días, estaba recordando que los otros días escuché una pregunta en un programa de televisión. Y una persona llamó y dijo, ¿por qué les pasan cosas malas a la gente buena? Entonces los maestros que estaban presentes dieron varias respuestas teológicas válidas y con sentido. Pero yo después personalmente me puse a pensar y creo que yo puedo agregarle más a lo que dijeron esta gente. Miren, si a la gente buena le aconteciera solo cosas buenas, entonces todo el mundo trataría de ser bueno. Aunque la Biblia dice que el único bueno es Dios. Pero bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Ahora, lo maravilloso de la fe en Cristo es que cosas malas les acontecen a todos, justos e injustos. La fe cristiana no es barata. Es un regalo de Dios, pero no es barata. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó sufrimiento, costó sangre. Ha costado la vida de muchos santos, de muchos profetas que fueron asesinados, cortados. Ha costado bastante. O sea que la vida cristiana no es barata. La única manera de poder hacer diferencia de un vaso al otro es cuando se le somete a la presión. Cuando a los injustos se les somete a la presión de la vida, ¿qué es lo primero que hacen? Roban, matan, falsifican, defraudan, estafan, mienten, fornican, adulteran. Yo recuerdo a una hermana que estaba media chuletona, que tuvo problemas con el marido y dijo, y ahora voy a salir por la calle y me voy a echar a otro. No. Así hacen la gente que le falta un tornillo. Ahora, al justo
al que tiene fe genuina, cuando está siendo presionado, se somete a Dios. Se arrepiente si cae. Confía en Dios, a pesar de todos los sinsabores de la vida. Todos los seres humanos tienen que ser probados. Los ángeles fueron probados y una tercera parte de ellos no pasó la prueba. De lo contrario, si todo lo que aconteciera fuera bueno, sería más fácil y mejor negocio ser bueno. Pero también tendríamos en la iglesia del Señor mucha cantidad de impíos fingiendo para que todo les vaya bien en la vida. Tendríamos una iglesia llena de hipócritas que te dicen yo te amo y no te aman. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia. Vivir en el mundo no es fácil, hay mucha maldad y muchos caen y son arrastrados por el sistema del mundo. Fue por las persecuciones, presiones y dificultades de los hebreos cristianos que se escribió el libro de Hebreos. Era tanta la presión que estaban recibiendo estos hermanitos en el primer siglo de la iglesia, que muchos quisieron abandonar y regresar al judaísmo. El judaísmo era la religión del momento. Todo el mundo quería ser judío. Al principio de su conversión, ellos empezaron a perder todo por aceptar a Cristo como el Mesías, sus empleos, casas, negocios, amistades, amigos, familias, sus propios familiares se volvían enemigos de los judíos convertidos al evangelio, se quedaban solos. Yo recuerdo, hace unos cuantos años, se predicaba el evangelio para que todo te vaya bien en la vida. Le decían a los inconversos, ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Bueno, resultó ser falso. Y un montón que aceptaron a Cristo para que todo les fuera bien, hoy día están en el mundo y ahora en el mundo todo le está yendo bien, pero revolcados en el fango y en el mundo del pecado, perdieron. Y una vez que el mundo te atrapa, es bien difícil salir. Un día alguien en mi trabajo me dijo en forma burlona, hay muchos cristianos que se están enfermando con el coronavirus y se están muriendo. Dios no los protege a ustedes tampoco. Y entonces yo le contesté, el Espíritu Santo me dio palabras ahí. Tenemos que estar ahí listos para contestarle a esta gente. Y yo le contesté y le dije, eso es lo maravilloso del cristianismo, que aún con tribulaciones, dificultades, enfermedades y tropiezos, nos mantenemos firmes en fe, confiando en Cristo hasta el final. Nada en este mundo nos puede frenar para que sirvamos a Cristo. Nuestra fe está anclada en Cristo por amor, no por beneficio. Ni la muerte nos puede parar. No hay enfermedad que nos pueda parar. Si nos toca morir, pues moriremos con las botas puestas, como dice el dicho. Eso es una fe viva, que tiene obras vivas. Y le callé la boca al burlón, porque así. Tienes razón. Hermanos, esto es una serie completa sobre la fe.
Y yo voy a cubrir casi todo en la palabra de Dios sobre la fe. La fe es maravillosa, es un tema maravilloso. Para que nadie le haga un cuento sobre la fe, porque hay muchos estudios de fe allá afuera que no son de la Biblia. Son de los motivadores modernos, son de los empresarios modernos, son de los libros de Napoleón Hill, que no son de Dios. Yo aquí les estoy enseñando la Biblia. En este estudio no solo voy a enseñar lo que he aprendido yo personalmente, sino lo que he aprendido de hombres y mujeres de fe. Y voy a mencionar sus nombres y sus opiniones también. Y miren, la fe tiene dos caras muy importantes que muchos desconocen. Y yo voy a cubrir en el próximo tema. La fe y los sufrimientos. Todos quieren una fe sin sufrimientos. De hecho, esa es la fe que se predica hoy día. Ellos dicen, si usted tiene fe suficiente, los sufrimientos se desvanecerán. Si su fe es grande, no sufrirá. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Que le diga esto a usted, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, los que no tienen el Espíritu de Dios, los sensuales. Viven por lo que sienten, no por lo que creen. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el próximo tema le voy a estar hablando de todas estas profundidades. Y vamos a empezar de a lleno en Hebreos capítulo 11. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.